que hicieron. Estamos hoy con Eloy Torres para que nos analice este tema de la importancia de China, inclusive en trabajos de América Latina, como el caso de China y Venezuela, con la presencia china en todo el continente. Sí, ciertamente, embajador. Buenas tardes, gracias por la invitación. En efecto, eso es una situación muy compleja. Observamos pues que el mundo se mueve en unas dimensiones, digamos, reiterativas por cuanto eso ha ocurrido, el crecimiento de una potencia que va aminorando el poderío de otra potencia. Incluso eso está planteado en el famoso dilema de Tucídides, después entre la famosa escalada de Tucídides entre Atenas y Esparta, pues, sí. ¿no? El crecimiento de un factor obligaba a que esto se empoderara para evitar hasta que se pusieron de acuerdo y entonces pudieron trabajar juntos. Sí, hasta que al final encontraron una salida que hoy en día es el estado griego, pues, ¿no? Ahora bien, lo importante de esto es que eso fue advertido, el crecimiento de China fue advertido, basta leer el libro de Henry Kissinger, Diplomacia, donde él habla por orden mundial, donde habla pues de la urgencia de buscar un entendimiento entre los distintos factores y que fundamentalmente los Estados Unidos comprendiesen pues que ya no pueden ser el único factor hegemónico en las relaciones internacionales, sino que tiene que a partir de determinados momentos compartir el poder en las relaciones internacionales. Y Henry Kissinger fue quien movió las primeras piezas para ese acuerdo de paz. Así es, Henry Kissinger y Nixon, ¿no? Que sin el criterio de Nixon, eso hubiera quedado un ejercicio intelectual. Ahora bien, lo importante de todo esto es que la realidad ha ido más allá, por cuanto China ha ido creciendo a un ritmo sinceramente muy impresionante. Se estima pues, que dentro de 20 años China va a ser la gran economía global, va a impulsar un conjunto de iniciativas, porque todo actor internacional que se empodera en esos términos desde el punto de vista económico, termina siempre empoderándose en el terreno político y en el terreno militar. Ahora bien, lo que está planteado en estos momentos es una especie de competencia por controlar las zonas, las áreas de influencia. Esas áreas de influencia murieron desde el punto de vista del nombre durante un buen tiempo, gracias a la Guerra Fría, porque todo se ideologizaba, pero como quiera que la Guerra Fría muere porque muere la Unión Soviética y resurge un viejo sentimiento. En primer lugar, la revancha de la geografía. En segundo lugar, el posicionamiento de determinados actores que comienzan a manifestar sus deseos, sus aspiraciones por acrecentar su poder. Y el caso de China, el caso de Rusia, el caso del mundo islámico, el caso de la Unión Europea y el caso de los Estados Unidos, que están conscientes de su realidad, más allá de que sea Trump o no sea Trump el que esté al poder, pero están conscientes de que tienen que entender que el mundo ha cambiado. En un análisis del Le Figaro ayer, en la prensa francesa decían que el presidente Trump ha ido alejándose de lo que eran aliados permanentes, caso de la India, y lanzando a los brazos de China a la India, que es un poder inmenso y que tenía una especie de duda permanente en guerra con la frontera, sobre todo en la parte del Nepal. Sí, eso es, si observamos la realidad a través de lo que se llama en la teoría de las relaciones internacionales, el presentismo. Es decir, que tú observas la realidad solo a partir de lo que se está viendo en estos momentos. Y olvidan que la historia tiene esos elementos allí, por algo como el mismo Kissinger decía, la historia es la memoria de los estados, de los actores internacionales. Entonces que hay que entender que entre China y la India siempre hay un elemento muy polémico que los divide a ellos, histórica, religiosa, política y militarmente, para no decir poblacionalmente. De hecho, el 70% son hindúes de creencia, sobre todo budista. Budista, sí. Y en China ahora es cuando han rehabilitado también las creencias, sobre todo sí. Después de Deng Xiaoping, la libertad religiosa, ¿no? Sí, a propósito de Deng Xiaoping, llama la atención que él fue el individuo que construyera la teoría de la alianza entre el elefante y el dragón. Es decir, el dragón como el símbolo de lo que es China y el elefante lo que es el símbolo de lo que es la India. Todos los animales están muy de moda porque veía la prensa europea que decían que había necesario diálogo entre el águila americana y el oso ruso. Y alguien decía, pero hay que llamar también al león, el nuevo papa. Sí, pero también hay que, fíjate lo siguiente, hay que también entender que a propósito de esa conjunción entre el elefante y el dragón, es que hay un elefante que es hermano desde el punto de vista como animal, que es el elefante de los republicanos, los Estados Unidos. Entonces habría que entender que, ojo, si bien es cierto que en este momento un disenso entre los Estados Unidos y la India, más cierto es que entonces eso hay que entenderlo en esos términos. Y que lo que pasó con Rusia. Sí. Rusia estaba alejada de China y ahora se acerca por intereses económicos. El petróleo ruso está llegando a China. Pero también hay que entender que hay un disenso entre China entre China y Rusia. Estuvimos conversando la otra vez pasada de la importancia que tiene la historia para los chinos, quienes hoy en día proclaman, viva voce, de una amistad milenaria
con Rusia, pero resulta que en las escuelas le enseñan a los niñitos, que le señalan que desde el punto de vista histórico Rusia le quitó territorio, el norte de China se fue conquistado, ¿cómo se llama? Usurpado por la Gran Rusia, por el Rusia zarista, y la Rusia esa no ha cambiado sus intereses y sus objetivos fundamentales. Y en este momento se dice que, dado que Rusia invade a Ucrania y ocupa territorio, Taiwán puede ser víctima de China en cualquier momento en esa expansión que tiene. Sí, como quieras que se ha revitalizado el concepto de las esferas de influencia, evidentemente Taiwán queda en el margen de maniobra de las esferas de influencia de China. Y máxime, repito, que el empoderamiento de China es cada vez mayor. El caso de Rusia, que necesita recuperar oxígeno para superar la gran crisis que vivió como le llamó Putin, la gran desgracia del siglo XX, como lo fue la desaparición de la Unión Soviética, reavivando, pues, de alguna manera, su doctrina Monroe, llamada en otros términos, para repotenciar las esferas de influencia y establecer determinados mecanismos para salvaguardar los espacios que le son naturales, tanto a uno como al otro, como al otro. Por cierto, en la Plaza Tiananmen hubo un intento también de hacer lo que hizo Gorbachev en Rusia, en China hacia la democracia. Sí, justamente con la mano de Deng Xiaoping, un reformador de la economía que convirtió a China en el gran monstruo que se está convirtiendo hoy en día, gracias a su gestión de su política, a su pragmatismo, pero también les enseñó al mundo que ellos tienen que controlar, porque ustedes se imaginan en ese momento de democratizador en China, en donde esas 1.300 millones de personas estuviesen huyendo de China, hubiese sido una catástrofe a nivel global. Y eso peor que una guerra mundial, que una guerra atómica, pues, ¿no? Razón por la cual yo creo que hay que ver las cosas con pragmatismo, con una visión no juridicista del término, hay que verlo desde el punto de vista de la política, porque el derecho, repito, la diplomacia son instrumentos de la política. Bueno, la política es la cultura también, una superestructura muy importante. Por supuesto, por supuesto. Vamos a un corte, profesor Eloy Torres, y regresamos para seguir hablando sobre el tema de la importancia de Asia hoy en día y sobre todo